si dejamos la región inguinal muy cubierta, se nos van a pasar hernias y otras cosas. Y si dejamos los hipocondrios cubiertos, también se nos van a pasar información importante. ¿Qué debemos ver en la inspección? Debemos ver en primer lugar la forma del abdomen, ¿no? Si el abdomen es plano, si el abdomen es voluminoso, si el abdomen es un abdomen que cae hacia adelante, digamos, en la persona. El abdomen cae hacia adelante y decimos que es un abdomen en delantal, ¿no? Tenemos que levantar el abdomen para ver qué tiene abajo, ¿no? Entonces le llaman en delantal. O abdómenes que cuando la persona se echa, cae hacia los costados, le llaman abdomen basancial, ¿no? O un abdomen en tonel. Entonces hay otros abdómenes en donde la persona está echada y el abdomen está de esta forma, ¿no? Y con el ombligo protruido, ¿no? Y en otros en donde la persona tiene un abdomen prácticamente excavado, ¿no? Entonces, la forma del abdomen es fundamental. La otra cosa importante a la inspección es evaluar la simetría del abdomen, ¿no? Entonces yo trazo una línea imaginaria mediana y comparo el hemiabdomen derecho con el hemiabdomen izquierdo. Si son diferentes, hablo de asimetría. Y si hay asimetría, describo por qué hay asimetría, ¿no? Es asimétrico porque hay un tumor, es asimétrico porque hay tal cosa. También nos interesa ver los movimientos respiratorios. Si el abdomen se moviliza con la respiración, si la respiración es abdominal, como sucede más en los niños, o si la respiración o el abdomen no se mueve, es un abdomen en tabla y que se relaciona con peritoneus. Nos interesa ver si hay movimientos anormales o latidos anormales, ¿no? Si hay, en algunos pacientes van a observar un latido epigástrico transmitido o por la aorta o por un corazón crecido. También en otros, en la parte baja, cuando hay aneurismas aórticos, etc. Nos interesa también observar si es que hay movimientos de reptación en la pared abdominal, que son los llamados, que aparecen junto con ruidos silbaéreos y son parte de los signos de lucha cuando hay obstrucción intestinal, ¿no? Se llama signos de reptación, ¿no? Es la manifestación de las zonas peristálticas luchando contra una obstrucción intestinal, sobre todo parcial, ¿no? Una subobstrucción intestinal. Nos interesa saber si a la inspección cómo está la piel. Nos interesa ver si hay nevos, si hay neurubíes que se relacionan con algún tipo de hiperestinismo, con metabolismo de los estrógenos. Nos interesa saber si hay telangiectasias, nos interesa saber si hay manchas café con leche, las llamadas café olé, que se relacionan con la enfermedad de von Recklinghausen, ¿no? Una neurofibromatosis, etc. Entonces a veces unas manchitas nos pueden hacer el diagnóstico o guiar hacia un diagnóstico. También nos interesa ver si hay circulación venosa. En algunas personas blancas la circulación venosa es visible. A veces es simplemente visible porque tiene un fondo de una piel muy blanca y se le ven todas sus venitas.
pero nos interesa desde el punto de vista patológico si hay circulación venosa, digamos, en los flancos, una circulación donde las venas están dilatadas y tortuosas, y eso es circulación venosa colateral. Y si es circulación venosa colateral en flancos, es una circulación tipo porta o tipo cava. Esa es una circulación tipo cava. Y otros hacen una circulación en cabeza de medusa que periumbilical, que es la circulación de tipo pobre. Entonces, solo por la circulación venosa yo ya puedo estar pensando en una forma de hipertensión portal y un shunt portosistémico. Nos interesa también saber si hay presencia de cicatrices. Vamos a encontrar una cicatriz mediana, infraumbilical, otras cicatrices lineales, cicatrices a nivel pélvico, el Pfannenstiel, por ejemplo, que hacemos para una cesárea, para que no le deje marca, para que la mujer se pueda poner bikini, se hace en el borde púbico. Entonces esta zona tiene vello pubiano, entonces no se nota el corte, ¿no? Adentro, para entrar a la pared abdominal, otra vez el corte es vertical. Una vez que se abre por acá, se hace un corte vertical. Una vez que se abre la parte de ahí, el útero se vuelve a cortar de otra forma. O sea, adentro se va haciendo un michi, pero por fuera quedan bonitas, ¿no? Entonces, la cicatriz nos está indicando, a veces un paciente que no da datos, solo la presencia de cicatrices nos está diciendo que problemas abdominales han habido. A veces la cicatriz es una cicatriz que llamamos cicatriz viciosa, se encuentra muy ancha, muy tortuosa, y son cicatrices que revelan que ha habido un cierre por segunda intención porque ha habido se ha infectado, se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a cerrar. ¿Qué pasa? Entonces, a la infección debemos sacar toda esta información, ¿no? También nos interesa anotar si que hay una tumoración, hay una depresión, etc. Pero de manera dinámica también nos interesa explorar haciendo una maniobra de Valsalva. ¿Conocen la maniobra de Valsalva? ¿Cierto? ¿No? O sea, con glotis cerrada la persona aumenta la presión intraabdominal, en resumen, puja, tose, estornuda, y eso aumenta la presión intraabdominal, ¿no? En las personas que tienen una hernia o un fenómeno herniario, al decirle que puje, puede aparecer un bulto a nivel umbilical, a nivel inguinal, en algún nivel. Y eso se llama fenómeno herniario, ¿no? En el sentido de que todavía no es diagnóstico, es un fenómeno que luego vamos a ver si es una hernia o una eventración. La otra maniobra que conviene hacer es evidenciar si hay diastasis de rectos. La diastasis de rectos se evidencia como una banda como recuerdan ustedes, acá tenemos los rectos anteriores del abdomen y al centro hay una banda aponeurótica. Hay personas que esa banda aponeurótica es muy laxa y a la hora que le decimos trate de sentarse le sale una protrusión mediana, supra e intraumbilical, ¿no? A eso se le llama diastasis de rectos, que no es una hernia, no es una eventración, pero la simula.
Entonces todos estos datos debemos sacar a la inspección. Les recomiendo siempre que revisen sus libros y sobre todo la parte de anatomía, fisiología, histología, anatomía patológica del segmento, para que puedan entender más la fisiopatología y la semiología, ¿correcto? Porque si no sabemos de dónde sale la bilirrubina, se nos enreda la cosa, ¿no? Si vamos a hablar, por decir, una ictericia prehepática, entonces tenemos que entender cómo se genera la ictericia prehepática, cómo se genera una ictericia poshepática o cómo es una ictericia hepatocelular, ¿no? La palpación debe ser una palpación superficial y una palpación profunda. De manera superficial en el abdomen deberíamos ver cómo está nos interesa saber cómo está el tono de la pared abdominal, haciendo depresiones suaves, ¿no? Cómo está el tono de la pared, cómo está la sensibilidad de la pared, cómo está la elasticidad de la piel, la humedad de la piel, cómo está el tejido celular subcutáneo, si es que hay nódulos, si hay nódulos subcutáneos, si es que hay masas, etc. Entonces, la palpación superficial debería detectar en el abdomen, palpando por cuadrantes, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho, qué cosa hay, ¿correcto? Pero luego que termino de hacer la palpación superficial, debo hacer la palpación profunda y debo evidenciar si a la palpación profunda se genera dolor en alguna parte. Si el paciente ya me dice que tengo dolor en la fosa ilíaca, que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, no se arranca examinando la fosa ilíaca derecha, porque el paciente reacciona y después ya no podemos examinar el resto y ya todo le duele. Entonces empezamos por la zona que no duele y terminamos por la zona donde él ha descrito que hay dolor, ¿no? Entonces, a la palpación profunda yo debo determinar si hay dolor o no hay dolor. Debo palpar las vísceras, debo palpar el hígado, el vaso, el colon, mínimo esto, ¿no? Palpar el hígado, deben de aprender lo que son unas 3 técnicas de palpación de hígado, porque de acuerdo a las características de ustedes mismos, del explorador, a veces una técnica lo ayuda más, o a las características del paciente tienen que aplicar una técnica. O sea, la técnica más clásica es la palpación ascendente, y hasta que yo dejo mi mano ahí, le digo al paciente que respire hondo, el hígado pasa y el borde roza la yema de mis dedos y me doy cuenta que allí está el hígado y puedo decir a cuántos centímetros está el hígado por debajo del reborde costal, ¿no? Entonces, cuando yo palpo hígado, me interesa saber cómo está el borde. Si el borde puede ser romo o puede ser filudo. Si es romo, eso es patológico. Si es filudo, eso es lo normal. Suró pone semifiludo también, o semirromo. Bueno,
La cosa es que filudo, normal, romo, anormal, y el semiromo, medio anormal. Pero lo normal es que debería ser filudo. ¿Está bien? Para que quede claro. Muchas veces cuando estamos enseñándole a un paciente que tiene hepatomegalia y ustedes palpan y dicen, ya, palpé y se voltean, ¿no? Y la idea no es, o sea, generalmente palpamos por fuera del recto externo para que no dificulte y acercándonos a la línea medio clavicular, y cuando palpamos el borde deberíamos saber exactamente a cuántos centímetros del reborde costal está ese borde y seguirlo hacia la línea medio esternal y seguirlo hacia la línea axilar anterior. Puede ser que el hígado esté normal, pongamos que el hígado pueda estar así. Puede ser que el hígado a nivel de la zona medio clavicular esté a 2 centímetros, pero puede ser que acá haya un tumor. Entonces, o que haya un tumor acá. Entonces, no debemos aprovechamos este borde para irlo siguiendo y lo siguiendo. Entonces, con los movimientos respiratorios yo voy determinando y voy siguiendo, ¿no? Entonces el borde puede ser romo, puede ser filudo. Me interesa saber su consistencia: duro, pétreo, blando, son solo aumentado de consistencia, etc. También me interesa saber su sensibilidad. ¿Es doloroso? ¿No es doloroso? Su movilidad, ¿se moviliza o no se moviliza con la respiración? ¿Correcto? Y me interesa saber las dimensiones, ¿no? O sea, cuántos centímetros está por debajo del reborde costal en la línea medio clavicular, cuánto está en la línea medio esternal. Una vez que termino de examinar el borde, debo examinar la superficie del hígado. Estos 2 centímetros de superficie, o 3, lo que haya, debo palpar para ver cómo está la superficie del hígado. O sea, me interesa saber su superficie, qué consistencia tiene, si es nodular, si es lisa, si es nodular a nódulos pequeños, si es nodular a nódulos grandes, porque eso me va a decir si es que hay algún tipo de cirrosis o algo por el estilo. Igual me interesa saber el tipo de consistencia que tiene, el tipo de sensibilidad. Unas 3 técnicas con sus nombres deben dominar. Además, muchas veces lo pregunto en el examen. Pero, como les digo, es fundamentalmente para desarrollar esta habilidad para palpar el hígado y relacionarse con el paciente o con las características del paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un tórax en tonel, probablemente me va a interesar hacer una técnica del enganche porque me hace más fácil para palpar. En otros me va a interesar una técnica bimanual, y en otros de repente voy a palpar por aproximaciones buscando signos del témpano, no sé. El vaso, de manera similar, debo aprender a palparlo. El vaso suele crecer hacia la fosa ilíaca derecha, debo empezar de acá hacia el vaso. Para palpar el vaso debemos ser mucho más cuidadosos porque su borde es mucho más suave que el del hígado, salvo que sea una leucemia, un vaso muy duro, pero en una tifoidea o una fiebre de Malta, en una de estas enfermedades, no es digamos, mucha la consistencia. Deben de estar, lean bien la técnica, deben de estar parados frente al paciente en forma adecuada. No, si están parados en un pie y quieren, no van a examinar nada. Bien parados, bien acomodados, su mano bien puesta y el paciente respirando profundamente para que pase ese borde por la yema de su brazo. La técnica más descrita en su libro va a ser en oblicuo. Sin embargo, cuando está grande,
es más fácil palpar con el paciente del decúbito dorsal. Entonces deben de palpar vaso, el colon, por lo menos el colon sigmoide, que es fácil de palpar, lo deben saber palpar colon. Páncreas es difícil que lo puedan palpar. Vesícula, solo en una vesícula curvo 7 Rier podrían palparla, después la vesícula normalmente no la van a poder palpar. Buenos días. La otra cosa importante es que si hay una masa, deben aprender a palparla y deben de palparla con todos los cuidados. Porque si hay una masa, muchas veces ya se ve a la inspección la masa. Entonces cada vez que hay una masa abdominal me interesa saber qué forma tiene esa masa. Si esa masa tiene movimiento, se moviliza o no con la respiración. Si esa masa tiene algún tipo de latido, me interesa saber si la masa a la hora de palparla es blanda, es dura, pétrea, si es remitente, si es dolorosa o no es dolorosa, si está adherida a los planos profundos o está adherida a los planos superficiales, y si esta es una sola masa o son varias masas. Y si son varias masas, si están conectadas entre sí, porque a veces aprieto una masa, se llena la otra y algo por el estilo. Hay algún tipo de comunicación o del tipo vasocomunicante que me permite evidenciar que están conectadas. Me interesa también saber cómo están los vasos, palpar la aorta y ver si la aorta está dilatada, no está dilatada, si hay aneurismas o algo por el estilo. También deben explorar la palpación profunda, la presencia de hernias o eventraciones, explorar el anillo inguinal y explorar los lugares donde pueden haber hernias en forma más común. Y diferenciar una hernia de una eventración. Además, deben evidenciar puntos dolorosos. Y puntos dolorosos no significa poner puntos dolorosos negativos, ¿no? Pongan qué puntos dolorosos en esta época, sobre todo porque están aprendiendo, qué puntos dolorosos han explorado, ¿no? O sea, porque si ponen negativo, yo tendría que creerles que conocen todos los puntos, pongamos apendiculares. De repente conocen un solo punto, ¿no? El punto de McGurk, ya. Ese es negativo, pero no han hecho Lance, la maniobra de Robson, Marquesa-Clay, Soas, San Martino, signo de rebote, etc., ¿no? Entonces podemos, si una persona conoce todas las maniobras, vamos a encontrar que hay otra posibilidad de que pueda haber uno positivo dentro de eso, ¿no? Entonces mejor describen qué puntos palparon y cuáles fueron, ¿no? ¿Qué rotación han hecho antes? Cardiología. ¿Y en cardiología no me hizo la maniobra de Valsalva? Cuando ven desdoblamiento del segundo ruido, yo que hago una maniobra de Valsalva y si la aumenta, ¿no? O la corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntos dolorosos renureterales, ponen negativos. Si me ponen negativos así a secas, seguro que no lo examinaron. Porque los puntos renureterales hay el superior, el medio y el inferior. Y el inferior lo palpo por tacto rectal en el hombre o por tacto vaginal en la mujer. Entonces, probablemente no lo han hecho, han eliminado. La idea es que no eliminen. Si no examinaron algo, no examinaron. Esto porque si no, comienza una mala costumbre que la vemos luego en las auditorías, en donde se puso que todo era negativo, y al otro día el paciente se murió. Y cuando me dicen, pero usted examinó esa parte,
fue nuevo lo que apareció. Entonces, la percusión eso sí saben percutir ya, ¿no es cierto? Han percutido el corazón, ¿no? Ya. Entonces, a la percusión nos permite delimitar que algunas vísceras. El principio de la percusión lo han leído, seguro, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es el principio? Es elemental, ¿no? Y parte de lo que hacían los toneles de vino, que acá que está vacío me suena de manera anfórica, como toco acá me suena diferente, me suena un mate, ¿no? En nosotros, cuando percuto pulmón, sonoro; cuando percuto músculo, mate, ¿correcto? Y con esto nos ayuda la percusión a delimitar órganos abdominales también. Entonces yo puedo percutir el hígado en la línea medioclavicular y puedo definir la altura hepática por percusión en la línea medioclavicular. Entonces, si encuentro un mate, yo ya sé qué tamaño tiene. ¿Qué tamaño tiene el hígado en la línea medioclavicular? ¿En dónde la ley? ¿En dónde sería 150 y 150 milímetros? ¿Cuánto mide el hígado en la línea medioclavicular? Doctor, 8 a 10. ¿Está adivinando o eso es lo que sabe? Bueno, acá no vienen a adivinar, porque apretamos un botoncito y está en todos los libros. Además, yo lo aprendí. ¿Cómo van a leer una ecografía si no saben qué altura tiene el hígado? ¿Cómo vamos a hacer semiología y decirle este hígado tan grande o este hígado tan chico si no saben cuánto mide el hígado normal? Por favor, por eso les recomiendo, con todo, sin ridiculizar, no se trate de ridiculizar a nadie, sino que tengan esos cuidados, lean, revisen esa parte. Por eso, y eso, además ya probaron anatomía. Es diferente la altura aquí de la altura medio external. A nivel medio external, seguridad no saben cuánto mide. Y a nivel del axilar anterior, menos. Y si yo sé cuánto mide, entonces puedo hablar de hepatomegalia o de hígado normal o de una hipoplasia hepática o una hipotrofia hepática o algo por el estilo. ¿Está bien? Pero me interesa saber las alturas por percusión. El vaso también lo debo percutir, ¿no? Y generalmente, si yo percuto el vaso y aparece positivo, aparece mate, generalmente ya hay una esplenomegalia demostrada. Me interesa en la percusión el espacio de Traube. ¿Recuerdan el espacio de Traube? Si revisan su librito de Textil Latarier, hay un espacio semilunar que es el espacio de Traube, y ese espacio es sonoro. Pero bueno, si no recuerdan la anatomía, entonces ¿cómo lo hacemos? Lo lean, ¿ya? Porque nos interesa definir este espacio de Traube si está ocupado o si es sonoro. Si es sonoro es normal, si está ocupado es porque hay crecimiento del hígado, del vaso o hay algún tipo de problema pericárdico o cardíaco. Porque es un espacio semilunar que genera sonoridad. Entonces, por percusión debo delimitar vísceras
si es que hay masas, ver si esa masa es sonora, es mate o algo por el estilo. Y debo definir la presencia de líquido. Si yo percuto los flancos y es mate, la persona está echada, probablemente sea agua y está pegada hacia los flancos. Pero si además de esto encuentro matidez de concavidad inferior, más a favor de que sea líquido. Si la matidez fuera de concavidad superior, probablemente es crecimiento de un órgano pélvico, ¿no? Entonces, la percusión me va a ayudar a varias cosas. Por último, si es matidez y es líquido, pongo al paciente de costado y todo el líquido se va a ir hacia abajo, y esto que era mate deja de ser mate, y a eso se llama matidez del paciente. ¿Ya? Entonces, algunos pacientes, aparte de que haya matidez, digamos, podemos encontrar a veces una matidez, pero en una zona sí y en otras no. Entonces es casi como un damero, y a eso se llama el signo del damero. O sea, ¿qué indicaría? Una ascitis tabicada. Entonces hay una zona donde hay un contenido con líquido y otro donde hay un contenido intestinal con gas, y así se va haciendo mismo ajedrez. Y este signo del damero es representativo de la ascitis tabicada, que tiene que ver con la tuberculosis peritoneal. Y la ocultación, que les decía que había que hacerla primero, porque nos interesa saber en primer lugar, debo ocultar los hipocondrios. Y en los hipocondrios, ¿qué debería encontrar? Nada especial. Entonces, si la persona al respirar me genera unos ruidos, podríamos estar pensando en periesplenitis o perihepatitis, que van a generar a la ocultación algunos ruidos anormales que los podemos percibir, ¿no? Podemos ocultar los vasos y encontrar soplos que indican turbulencia, que indican aneurismas, estrechamientos, etc. Y debemos ocultar los intestinos, y acá vamos a buscar ruidos hidroaéreos. Y en los ruidos hidroaéreos me interesa saber, en primer lugar, si hay o no hay ruidos, ¿no? Me interesa su intensidad y me interesa su tono. Si yo pongo el estetoscopio y no hay ruidos en un minuto, eso ya es probablemente silencio abdominal. Le doy un minuto más, si no hay ruidos, eso es silencio abdominal. El silencio abdominal es hilo. No hay nada más que discutir, está parado el intestino, no se mueve, no hay peristalsis. En esos casos, una de las cosas que se hace es un rascado de la pared abdominal, y si aparecen ruidos, esos ruidos hidroaéreos estimulados. Y ese es el motivo por el cual la ocultación se hace antes de tocar el abdomen. También me interesa saber la intensidad, la frecuencia. Los ruidos pueden estar normales, aumentados o disminuidos.
Lo normal es el ruido que van a encontrar las personas normales. O sea, cuando escuchen un montón de abdómenes, van a saber que es normal. Pero si no saben ahora, cuando escuchen a su paciente, mejor le cuentan cuántos ruidos tienen en un minuto y lo anotan. 8 ruidos en un minuto. Hagan su libro, 8 ruidos de normal aumentado de minuto. ¿Sí? Entonces, pero el dato que tomaron en su historia es real y no tiene un criterio errado para nada. Si usted pone aumentado, disminuido, es porque saben que es aumentado, saben que es disminuido. Si no saben, hacen su exploración hasta donde llegan y eso les sirve a todos los que revisan la historia. La intensidad también puede estar normal, aumentado o disminuido. Normal, la de las personas normales, la aumentada en sencillo. Los ruidos hidraderos normales, pongo el estetoscopio y lo puedo escuchar. Si tengo que poner mucha atención, que no me hagan bulla, esos ruidos están disminuidos. Y si siento los ruidos hidraderos sin estetoscopio a la 1 de la tarde a mi compañero que está con hambre, ese es un ruido hidradero aumentado, ¿no? Todos lo deben experimentar en algún momento cuando están con hambre, comienzan los ruidos y todo el mundo lo siente, ¿no? Y en cuanto al tono, hay algunos tonos nomás, sobre todo el tono anfórico, que nos ayuda a determinar presencia de aire o gas a presión, ¿no? Es el sonido anfórico después de un cilindro, ¿no? ¡Tan! Este sonido anfórico se relaciona pues, con obstrucciones intestinales, con gas a extensión y tiene esa importancia. Entonces, este es lo mínimo de competencias que tiene que lograr en el examen de sus pacientes en la rotación. Todo lo que es teoría, todo lo que es conocimientos, están a la mano en esta época, están apretando una tecla y pueden leer, ¿no? Pero las habilidades para explorar al paciente son las que no pueden dejar de adquirir en la rotación y exigirla a sus profesores. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Tiene la delegada? Sí. Me pasa un correo a daniel.perez@salud.gov.p y le paso el rol. Dígame. Silencio abdominal. Y el silencio abdominal se relaciona con el hígado. Puede ser cualquier hilo que lo que me revela es que no hay, puede estar aquí. Por cualquier motivo. Daniel.Pérez@salud.gov.p